es el objeto de la justicia, es posible evaluar y hacer explícita la concepción de justicia social que se deriva de ella. Desde el punto de vista de la crítica del derecho y desde el ángulo de la ética, se trataría de ver si toda justicia debe ser contractual, de qué modo y si cabe la posibilidad de la justicia compensatoria. Sin embargo, la idea de la autonomía del derecho por parte de los juristas ha sido reforzada por la autoridad académica de obras tan importantes como las de Norberto Bobbio o de Jürgen Habermas. En el primer caso, porque aumenta la primacía del método de análisis conceptual, que aplicado al estudio de la filosofía política deja de lado la visión historicista. Bobbio sostiene que en el estudio de los autores del pasado jamás ha sido atraído particularmente por el espejismo del llamado encuadramiento histórico, que eleva las fuentes a precedentes, las ocasiones a condiciones, haciendo perder el todo con las particularidades. Estas afirmaciones de sociedad y Estado en la filosofía moderna, ya del año 86 en su versión española, no han sido revisadas por el autor que acaba de fallecer, defensor del método analítico de reconstrucción del sistema conceptual y argumental estrictamente textual. Este criterio metodológico no solo se extiende al campo de la filosofía política, sino al de la historia de las ideas. La historia de las ideas sin historia induce a una concepción del derecho como ciencia dogmática y propone el camino hacia la autonomía de lo jurídico, campo entendido ahora como disciplina formal, aunque su objeto de estudio sea social. En el caso de Habermas, la idea de Estado de Derecho pone en marcha una espiral de autoaplicación del derecho, la cual, comillas, tiene por fin hacer valer la suposición internamente inevitable de la autonomía política frente a la facticidad del poder no jurídicamente domesticado que se introduce en el derecho. Cierro comillas. El peligro del avasallamiento del derecho por el poder ilegítimo de los estados de cosas, es decir, de las circunstancias y relaciones sociales y políticas que contradiga la autocomprensión normativa del derecho. La relación entre facticidad y validez para Habermas es la tensión entre norma y realidad, hasta ahora percibida desde la consideración filosófica o la empírica. Cito Facticidad y validez, páginas 101 y 102. El nuevo paradigma del derecho, aunque mantenga supervivencias de la ética de la interpretación, enfrenta radicalmente a las disciplinas jurídicas como saberes formales con la historia como conocimiento empírico, como explicación interpretativa del contexto temporal y sobre todo como pensamiento crítico ante el hecho de una realidad en que la racionalidad comunicativa no se hace evidente y muchas veces ni siquiera se anuncia como objetivo utópico. No parece posible, desde el punto de vista del historiador, evitar la consideración de críticas valorativas que contribuyan a la materialización o desformalización del derecho en el decir de Habermas. Justicia y derecho muchas veces no van juntos y queda para el historiador la posibilidad de insistir sobre la dificultad de confirmar una vigencia muy insuficiente de la superación de la tensión entre facticidad y validez. Este breve resumen tiene la finalidad de señalar también la complejidad del relacionamiento entre la historia social y política y el derecho en el tema de la justicia. La historia solo puede señalar grados de injusticia social, hacer análisis comparativos sobre sistemas de cooperación social y sobre procesos hacia una justicia retributiva o distributiva más justa. Pero la justicia será siempre una máxima, una realidad incompleta, una utopía de referencia ideológica. La historia tiende a explicar los cambios políticos atendiendo a procesos de descontento social y de demanda de justicia, en que las leyes injustas son puestas a prueba. Para el derecho, en este nuevo paradigma positivista, la justicia aún puede ser una realidad, encerrada en el criterio del cumplimiento de la ley, legitimada por el procedimiento. Lo justo es la ley, y el mundo de lo jurídico es un campo autónomo que debe de considerarse como no condicionado históricamente.
Lo único que puede ser interpretado históricamente es la vida de las instituciones jurídicas, en un sentido descriptivo de los cambios y transformaciones que llevaron al Estado de Derecho, en que los procesos históricos sean cuestionables críticamente solo desde el punto de vista de la legalidad de los procedimientos. Esta es la razón por la cual he llegado a la conclusión de que hay una cuestión difícil, paradigmática, de contradicción entre los actuales paradigmas del derecho y de la historia. Gracias. Gracias, profesora García Bouzas. Bien, a continuación vamos a conceder la palabra al profesor Manuel Artaza Montero, de la Universidad de Santiago de Compostela, quien nos hablará acerca del nuevo institucionalismo, el retorno de la historia y de las instituciones a la ciencia política. Gracias. Sí. Gracias. Buenos días a todos y, en primer lugar, quisiera comenzar este breve discurso agradeciendo la atención de Carlos Barros por haberme invitado y felicitando a este gran proyecto que es Historia Debate por su consolidación y por su éxito, tal y como se demuestra en este congreso. Bien, estos 10 minutos que me han asignado son ciertamente poco tiempo para hacer una presentación completa de un fenómeno tan complejo y polémico como el del retorno de la historia y de las instituciones a la ciencia política, una ciencia ya de por sí problemática. De hecho, Fernando Vallespín, el actual y polémico director del CSIC, ha llegado a afirmar que ninguna disciplina se cuestiona tanto ni tan laceradamente su existencia. Además, como apunta otro politólogo, en este caso gallego, Ramón Maiz, nunca ha habido en ciencia política una hegemonía epistemológica indiscutida, ni el behavioralismo en su momento, ni el rational choice en la actualidad, por poner dos casos solventes, han ostentado exclusividad alguna pese a lo que sus respectivas historias de la disciplina alegan. Así pues, a principios del siglo XXI, los distintos estudios sobre la politología nos hablan de una ciencia dividida y preocupada por su identidad. Sin embargo, pese a lo que acabamos de decir, desde finales del siglo XX hay también motivos para el optimismo. En efecto, desde 1980, una corriente denominada nuevo institucionalismo o neoinstitucionalismo está sirviendo para aproximar a quienes, en palabras del eminente politólogo norteamericano Gabriel Omon, se reúnen con sus colegas en mesas separadas. Ahora bien, el triunfo de un discurso neoinstitucionalista no es una singularidad de la ciencia política, sino que ha afectado al conjunto de las ciencias sociales, de modo que a través de este enfoque los politólogos están convergiendo con sociólogos, economistas o antropólogos. Quizás pueda parecer exagerado afirmar que el nuevo institucionalismo se ha apropiado del destino de las ciencias sociales o hablar de una era de las instituciones. Sin embargo, insistimos, este movimiento no ha sido una moda pasajera y la literatura neoinstitucional sigue aumentando. Por tanto, si desde finales del siglo XX se habla de un nuevo institucionalismo y con él de un redescubrimiento o recuperación de las instituciones y del Estado, ello se debe a que en ciencia política ha habido un viejo institucionalismo y también, si no un abandono, sí una postergación del estudio de las instituciones y con ella de la historia y de las ideas. Veamos entonces por qué entró en crisis ese viejo institucionalismo y por qué ha surgido uno nuevo. Pues bien, ciertamente desde la antigüedad clásica los estudiosos de la política se han preocupado prioritariamente de las instituciones, es decir, de los fundamentos que ordenan la vida de las comunidades.